Cuando tenía 7 años, un tío me regaló un barco de madera de unos 50 centímetros de eslora, digamos. Sobrevivió a todas las mudanzas que tuve en toda mi vida, hasta el momento en que lo tengo acá en mi museo, y da la casualidad de que ese barco tiene el nombre de Río de la Plata. Fue mi último barco que yo navegué en Elma y en la Argentina. Al Río de la Plata llegué en el año 75. En este buque navegué 11 años. Fui capitán de la Marina Mercante durante cerca de 40 años. La tripulación en Elma éramos de 43 tripulantes. Durante el viaje hicimos una escala en el puerto de Hamburgo y allí embarcó mi hija Cristina, que venía de hacer unas vacaciones en Europa. Y realmente para ella era una experiencia muy interesante hacer el viaje en el buque. Para mí viajar en barco era un placer. Tenía mi camarote, yo me había instalado, había colgado plantas, estaba feliz adentro. Me junté con papá en Hamburgo. De ahí salió el barco para el Mar del Norte hacia Rusia, lo que entonces era Leningrado. Salimos de ahí, fuimos a Finlandia. Y ahí fuimos a un puerto que se llama Kotka. Y ahí en Kotka, en un momento yo estaba en un bar y escucho así, en un televisor, me acuerdo perfecto la imagen, estaba sentado en un bar y allá lejos, en un televisor, decía algo como Falkland Islands, Argentina. Y yo digo, qué raro, una noticia de Argentina. A ver, en ese momento de la historia, que no había internet, no había nada. No había, pensá que las comunicaciones por el barco eran por telegrafía. Calculá, uno se olvida, pero eso es otro mundo. Bueno, la cuestión es que cuando yo vi eso dije, uy, esto no puede ser. Acá estén hablando de Argentina, algo muy raro está pasando.
El rincón de los cuadros, cuántos recuerdos. Esta es una foto con mucho sentimiento, la foto del Río de la Plata en Finlandia el 2 de abril. El 2 de abril nos encontró con temperaturas bajo cero en Europa, en Finlandia, con el Río de la Plata. Fue el día de nuestra toma de Malvinas. En Europa era un revuelo. Los finlandeses decían, los estibadores, ustedes están locos, ¿cómo se van a meter con los ingleses? Como nosotros hacíamos también la línea Inglaterra, de repente es como que cayó un telón. Nosotros íbamos a Swansea, Liverpool, Glasgow, Edimburgo, tocábamos muchos puertos del Reino Unido. Teníamos mucha afinidad con Inglaterra porque teníamos estadías muy largas. Cambió todo. Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years. Continúan las adhesiones internacionales a la causa argentina. Chile resguarda comunicado del Estado Mayor Conjunto número 36. Pero por la premisa que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? Pasó tiempo. La verdad. Acá está un poco el barco. La campana del barco. 1950. Y él acá, viste, se había armado su barquito. Bueno, nosotros nos enteramos de la guerra. Cuando nos enteramos que se recuperaron las Islas Malvinas, bueno, hubo alegría a bordo, como todo, prácticamente todo el país. Uno por ahí inconscientemente, ¿no? De que si estaba bien hecho o mal hecho. Pero uno sintió una sensación de alegría, ¿no es cierto?, de que habían recuperado las Islas Malvinas. Capaz que no teníamos mucha conciencia tampoco, ¿viste?, de lo que se venía, a lo que iba a pasar. Pero lo que pasó fue grave, ¿viste? Ya te digo, muchos marinos mercantes que murieron, ¿viste? El capitán se sentía preocupado, se lo veía preocupado. Estaba con la hija a bordo, ahí tomamos conciencia de todo lo que era una guerra, porque nosotros todos los viajes que traíamos armamento desde Le Havre, todos los viajes. Digamos, el primer puerto que tocábamos de Francia, Le Havre, y cargaban armamento para Argentina. Y ese viaje no fue la excepción, habíamos cargado armamento también. Durante el conflicto, una buena cantidad de buques de la Marina Mercante participaron realizando tareas de diferentes características, algunas más de carácter logístico, de abastecimiento de alimentos o de armamento. Se trataba de buques tripulados por población civil y que en general no estuvieron acompañados, como sí sucedió en otras guerras a lo largo del siglo XX, no tenían una escolta que los protegiera si había alguna situación de peligro, que las hubo. Y también hubo misiones destinadas a tareas de inteligencia, tareas de espionaje, localizar buques ingleses para luego dar esa información a los altos mandos argentinos. Y continuamos en este programa con el invitado especial de hoy, el capitán Carlos Benchetrit. Usted, Jorge, le había hecho una pregunta antes de ir al corte. ¿Qué pasó a la mañana con las primeras luces cuando estaba a 5 kilómetros, a 5 millas? A 3 millas. 3 millas. 3 millas de la costa. 5 kilómetros. Y se le hace la mañana y lo descubren los ingleses. ¿Qué pasó? Como hija de un marino,
Me parece interesante que la historia sea escuchada de la gente que participó y que no estuvo en la primera línea, estos buques no militares, digamos. Quizás esto quedó oculto porque no era la primera línea. Y está bueno también que se sepa esto. A mí me parece que es importante, que hay muchas familias que les va a interesar que esto se sepa también. El viaje empezó el 2 de abril, fue la invasión a las Islas Malvinas. Estábamos navegando hacia el Mar del Norte. Pasamos frente a la costa inglesa y ahí captamos la salida de la flota inglesa para el Atlántico Sur. Con bombos y platillos, la gente enloquecida, eufórica de entusiasmo. Acá la guerra es en serio, digo yo, porque veo una cantidad de barcos que estaban dispuestos a salir. Esos barcos no estaban en condiciones de hacer el viaje para la guerra. Los ingleses estaban engañados también porque no iban todos al Atlántico Sur. Eso lo comprobamos después. Parte sí iba al Atlántico Sur, pero otra parte iba a la isla Ascensión, a terminar de ponerse en condiciones. Esa isla, prestada por Estados Unidos, cedida, es un cónclave en el medio del Atlántico. Para que en esa bahía pudieran alistarse todas las naves que iban a recuperar, según ellos, las Islas Malvinas. Esta foto es de la isla de la Ascensión, con el Monte Green que domina la isla, ¿ves? Qué fotos increíbles. Parece mentira, parece que estoy viviendo aquellos días. Saliendo de Bilbao, estábamos a la altura de la isla do Fogo, que pertenece a Portugal, y recibo en ese momento un mensaje cifrado de Elma diciéndome que me acercara a la isla Ascensión, me quedara a 12 millas de distancia, por cuanto 12 millas es el límite de las aguas jurisdiccionales, a los efectos de no tener problema con las autoridades. Y después que reportara todo lo que yo estaba viendo ahí de los barcos que estuvieran ahí en esa isla. En aquel momento yo hacía la guardia de 4 a 8 de la mañana, pero esa mañana subo y, oh sorpresa, estaban todos alrededor de la carta. Entonces yo entré, los miré a todos como diciendo, qué raro esto. Me senté en un sillón que había y no llegaba a ver la carta de navegación, pero estaban todos mirando la carta de navegación. Entonces Carlos me dice, ¿estuviste alguna vez en Ascensión? Y yo le dije, no joda. I'm a historian. I have written about 40 books on the subject of security and intelligence. I really became interested in the 1982 conflict. From an intelligence point of view, Argentina needed to have political information about British government intentions, and secondly,
they needed to know the scale of the threat. Were the British prepared to fight? That was a political issue. If they were prepared to fight, what would be the size of the deployment? Where was the task force, and on what day would the attack be anticipated? And that meant looking at the nearest British staging post, which was Ascension Island, a military base like a gigantic aircraft carrier in the middle of the Atlantic, with these fabulous communications. And so approximately a third of the way towards the islands, this was a perfect staging post for the British. Miércoles 7 de abril. Este diario puede llegar a ser hasta de valor histórico, de acuerdo a cómo van las cosas. Hoy mandaron un telegrama diciendo que si era necesario utilizaran no sé qué reglamento, pero de guerra. Papá tuvo una charla con los oficiales de cubierta. La cosa es seria. Todo lo que sé de la guerra es por novelas, y no puedo creer que esto sea cierto esta vez. Lunes 19 de abril. Hoy también es un día muy especial. Recibimos un mensaje cifrado y nos mandaron a la isla Ascensión. Cambiamos de rumbo. Parece mentira. Los oficiales no parecen tener miedo, pero el resto de la tripulación está enloquecida. La gente no duerme, toman calmantes. Esto es el comienzo de una psicosis. Ahora ya no sé cuándo estaremos en Buenos Aires y tengo miedo. Momento de, digamos, de tensión porque nos teníamos que desviar bastante de la ruta y bueno, cumplimos la orden. Lógicamente yo estaba en mí si quería hacerlo o no hacerlo, pues yo no era un buque militar, pero me parece que era una forma de cooperar con la guerra que era evidente que a uno no hubiera quedado muy bien no hacerlo, ¿no? Entonces el capitán hizo una reunión de oficiales y nos comunicó la orden que tenía. Nadie dijo no, que va a morir, nadie. Y si alguien lo pensó, no lo dijo. Eso se comentaba mucho, ese es el tema. En su tiempo se decía eso, ¿viste? Como la María Guerra lo puso a los civiles, ¿viste? Al frente. Puso a los buques mercantes al frente, ¿viste? Como es el tema. Más allá del convencimiento que cada uno pueda tener respecto a la soberanía de las islas, más allá de el amor a la patria que cada uno pueda tener, participar de esta manera, con poca información, ya embarcado, bueno, la posibilidad de tomar una decisión con libertad me parece que no estaba en ese momento, ¿no? Antelope, Fearless, over. Antelope, this is Canberra, over. This is Fearless, roger, wait. Waiting. Cerca ya de las islas, empezamos a escuchar por el VHF, que es el sistema de comunicaciones de todos los barcos, una continua comunicaciones entre los buques ingleses que estaban fondeados. Yo lo escuchaba nítidamente. Roger, we will investigate and then return on board, over. Entonces se me ocurrió poner un grabador pequeño que teníamos allí en el barco, lo adjunté al lado del VHF y pude grabar esas conversaciones. Como se identificaban los barcos cuando se llamaba uno a otro, ahí pudimos saber los nombres de los buques. Y esos nombres, después yo cuando los reporté, fue muy importante para la Marina Argentina. Había ciertas horas donde los barcos se identificaban por el nombre, el tipo de barco, hablaban con la torre del aeropuerto, hablaban con la base y discutían todos sus problemas. Algunos que estaban esperando municiones, algunos que estaban esperando pertrechos,
repuestos, muchos repuestos. De la lista nuestra que teníamos, ya fuimos agregando más barcos, fuimos determinando también quiénes eran los comandantes de cada barco, y había un momento especial que la gente del aeropuerto detallaba en un manifiesto qué era lo que venía para qué barco en el próximo avión. Entonces era anotar. Hice una síntesis de todo lo que había escuchado, hice una traducción, ¿no?, que ahí colaboró mi hija Cristina, y lo puse en un mensaje cifrado a Elma. En el puente se grababa todas esas conversaciones y teníamos aparte la ayuda de la hija del capitán Benchetrit, que viajaba ese viaje como familiar acompañante, que era muy buena con el idioma inglés, hacía todas las traducciones mejor que su propio padre y mejor que algunos oficiales. Viernes 23 de abril. Y pasó el día D. Hoy, alrededor de las 2 de la tarde, empezamos viendo un avión Hércules. Después nos fuimos acercando a la isla y pudimos interceptar la radio. Escuchamos algunas conversaciones interesantes que están grabadas, sobre todo acerca del abastecimiento y algunos problemas que tiene el Canberra. Hoy mandamos el cifrado con lo que vimos y oímos y estamos a la espera de noticias. En fin, una misión espía que por suerte ya pasó. The South Atlantic is a pretty big stretch of ocean. The answer is to use civilian ships. It is an acceptable but obvious expedient if you have only a limited number of intelligence assets. And that's exactly what happened, and that is the importance of the merchant marine and the way that the Argentine armed forces were able to identify the location of the task force and they exploit that advantage by deploying super-étendard aircraft which sank the Atlantic Conveyor and HMS Sheffield. Cuando ya habíamos pasado unas 300 millas de la isla, en regreso al sur, recibimos otro mensaje de Elma diciéndome que regresáramos a la isla nuevamente para que completara algunos datos que les importaba muchísimo y me agradecían la información que habían recibido. Bueno, 300 millas, vuelta para atrás. Coincidíamos que llegábamos de noche a la isla. Digo yo, bueno, acá no vamos a ver nada de noche y si quería tener un sentido esa operación, tenía que hacerlo como la gente. Entonces ya no me mantuve en las 12 millas. En la noche, las luces del buque, sobre todo la de los palos, da la sensación de la eslora que tiene ese barco, que era un barco importante. Entonces, para hacerlo, disimularlo como si fuera un pesquero, oscurecí todo el barco y dejé unas pequeñas luces en cubierta para que los radares que lo detectaran no sospecharan de que era un barco en secreto, ¿no? Y tuvimos que tapar todos los ojos de buey, todas las ventanitas, para que no saliera luz, para que se pudiera simular mejor. Tuvimos que subir al palo en navegación, anular el tope del mastelero de arriba de todo, por una escalera que era temible porque llevaba muchos años ahí de vieja y en el medio del mar con el movimiento. Enarbolamos la bandera chiquitita, pero la llevábamos donde había que llevarla en el pico, en navegación, pero nunca le borramos ni el nombre del barco que dice Río de la Plata y abajo decía Buenos Aires.
en la isla se veían los reflectores de cubierta, viste, que iban barriendo toda la costa. Los ingleses, viste, así que los tipos algo se esperaban. Y yo había regulado la velocidad para llegar justo al fondeadero al amanecer. De tal manera que el contraste de la salida del sol me iba a dar un buen perfil de los barcos. En el amanecer llego allí, me entusiasmé, no sé lo que pasó, penetré muy cerca de los buques que estaban fondeados. Pasamos re cerquita, los barcos estaban uno al lado del otro, estaba toda la flota. Y ahí pude sacar una foto. Justamente pude fotografiar bien al Canberra. Evidentemente el Canberra no era solamente un buque hospital, era el que iba a llevar la mayor cantidad de tropas de infantería, por eso necesitaban ellos hacer las cubiertas de vuelo, las cubiertas de vuelo que iban en ciertos helicópteros que estaban en el Atlantic Conveyor, iban a ser usadas por ciertos helicópteros que estaban en el Atlantic Conveyor, así que era una combinación de cosas. Había uno de los tripulantes que había sido de la Marina de Guerra y era como el más entusiasta. Decía, bueno, vamos a ir y vamos a investigar y vamos a averiguar. Lo veía como entusiasmado con la guerra. Y para mí era como una locura. Era una locura para mí. Y yo lo veía entusiasmado y decía, ¿qué le pasa? Rarísimo. Así lo vivía yo, ¿no? Bustos, yo no sé si era teniente de fragata o teniente de corbeta, tenía un cargo así de oficial joven de la Armada. Le decíamos Pechito porque siempre parecía que sacaba pecho, pero era la conformación de su tórax, ¿no? Tenía una forma de pararse que parecía una estatua. Él fue muy importante porque tenía la capacidad de saber, con solo verlo, qué tipo de buque militar es. Y cuando vos sabés qué tipo de buque es, sabés el armamento que tiene o puede llegar a tener, ¿me entendés? De ahí surge que el buque Atlantic Conveyor, que era un buque mercante, que estaba igualmente invitado a la fuerza de tarea como nosotros, pero por el otro lado, aparece en la isla Ascensión y, oh sorpresa, vemos que le empiezan a cargar sobre cubierta Harrier y Sea Harrier. El Atlantic Conveyor se convierte en un tercer portaaviones. Ya estaba el Hermes, el invencible el Hermes y este. Toda nuestra voluntad estaba en que, por favor, casco azul, casillaje blanco, es un buque que tiene contenedores. O sea, nosotros le tratábamos de explicar a la gente que estaba en Buenos Aires que eso había que pegarle ahí. Pechito estaba enloquecido, me decía, es esto, es este. Es más, le tendríamos que pegar nosotros a este tipo y se acabó todo. Yo me sentía todavía que iba a cumplir algo, una misión importante. No pensaba en el riesgo que sometía al barco. Quizás hubo un poco de inconsciencia de mi parte. Pero ese acercamiento produjo que la información que yo les di después era perfectamente mejor que la que yo había dado originalmente. The British public had no knowledge of the various intelligence missions that were conducted by Argentina during the conflict for the islands. Nobody knew. So the more I looked, the more I discovered there was a completely secret dimension to the conflict that the public in Britain and in Argentina were completely unaware of. Creo que era La Fearless que estaba haciendo un ejercicio
y creo que le pasamos demasiado cerca. All ships, this is your boss. Minimize all traffic. There is an intruder in the area. Minimize all traffic. There is an intruder in the area. Cuando me vieron, ellos suspendieron todas las comunicaciones porque hay un stranger en el área. Stranger decía, ¿no? Y efectivamente quedaron todos en silencio. Y en eso me doy vuelta y veo que viene un avión, ya te digo, a baja altura y hacia la popa nuestra. Nosotros veníamos así, venía el avión así. Y le empecé a gritar, un avión, ¿viste? Y entonces se ríe, me miraba y nadie me daba. Y yo me alejé del puente y me metí bajo un bote, pues yo pensé que nos metían un bombazo, ¿viste? Nos tiraron una bomba. Mirá vos. Vos me preguntabas qué sentía de la guerra. Bueno, ahí te digo lo que sentía yo, ¿viste? Ahí sí, la verdad, me empezó a dar pánico. Porque vos decías, acá nos agarran, nos hunden, nos capturan, podía pasar cualquier cosa. Un helicóptero, otro helicóptero, un vuelo rasante, otro vuelo rasante. Así, a los costados. Primero, un Sea King grande, se pone arriba de los palos nuestros y empieza a hacer persuasión con armas, amenazándonos, ¿no? Pero sin hablar una palabra. Vi que tenían una ametralladora, vi que tenían misiles debajo de las patas, unos cohetes, no sé si son misiles, son cohetes. Y eso me asustó un poco. Se puso a la altura del puente, yo levanté la mano, lo saludé, el hombre salió para atrás, bajó un poco y cuando vio el nombre del barco, evidentemente salió disparado para tierra. Incluso como eran helicópteros muy grandes, había la posibilidad que nos capturaran por medio de escalas de gato, escalas de tojino, que es especiales para poder subir al helicóptero. Papá en ese momento dijo, bueno, vamos a juntar toda la documentación por si nos capturan, fondeamos todo. Y eso no era conveniente que quedara en manos del enemigo. Más que nada, no porque nos supieran, sino porque era una revelación de que se había hecho un espionaje. Y el espionaje no es muy recibido ni para el que lo ordena, ni para el que lo recibe, ¿no? O sea que estaba con una situación muy delicada. Mientras tanto, nosotros nos estábamos alejando de la costa, ¿no? Finalmente, escuchamos por la radio una conversación entre el comandante de la Ferries y la Antílope, en el cual el capitán le pedía que nos salga a capturar al Stranger. A capturar. El comandante de la Fuerza de Tarea le preguntó a la Antílope si nos podía acercar, detener y demás. Nosotros ya teníamos máquina adelante y salimos raudamente. Imagínense que usted escucha que lo van a capturar, ¿no? Y así nos fuimos alejando. Y mirando siempre, ocultando el horizonte, a ver si aparecía esta dichosa fragata, que finalmente no llegó. Fuimos a Montevideo, creo que 16 nudos era lo que marcaba ese barco, que es como si te dijera 30 kilómetros. Y bueno, y vas. Tuvimos suerte. Papá mismo decía, tuvimos suerte. Creo que lo que él decía es, y creo que es así, que no nos hundieron, ni nos capturaron, ni nada, porque todavía, si bien estaba declarada la guerra, no estaba abierto el fuego. Entonces, bueno, capaz que estaban sondeando a ver quiénes éramos. Si esto hubiera ocurrido 5 días después, sí, yo no creo que nos dejaban salir de la isla. Nos hubieran metido adentro y hasta el fin de la guerra no hubiéramos salido de ahí. Perde cuidado.
Yo en todo momento pensé que no iban a hundir los ingleses, en todo momento pensé. Ya te digo, nosotros veníamos con armamento, ¿viste? Y siempre y eso sabían porque nosotros habíamos estado en Inglaterra ese viaje. Nosotros habíamos estado en Inglaterra. Todos los viajes íbamos a Inglaterra. Porque no solamente fue el Río de la Plata, fueron muchos barcos. Los que hicieron logística como el pesquero Narval, o los que transportaban pertrechos como el Isla de los Estados, que no tuvieron la misma suerte que nosotros. Es cruel que nos tengamos que pelear o dirimir una situación por lo bélico. Creo que a nosotros nos hizo mucho daño. A bordo del general Belgrano también teníamos un amigo nuestro, a Martínez Gut, que después fue mi socio. Fue la persona que sacó las fotos, esas que se ven, el barco inclinado, escorado, y las balsas. Y siempre nos preguntamos si no podía haber sido de otra manera. La juventud nuestra no tiene que olvidarse, aunque no la haya vivido, que hace 40 años tuvimos una guerra que forjó nuevos héroes. Y hoy tenemos que ser reconocidos esos héroes que estuvieron, los que verdaderamente estuvieron arriesgando su vida. Y un homenaje eterno a los que dejaron su vida en Malvinas. Lo interesante de este libro, aparte de que es una persona que ha estado siempre vinculada a los centros de inteligencia, es que ellos conocían todo lo que hacíamos nosotros. Así que no había ningún secreto, ¿no? A ver, le voy a leer algo acá. Todos los planes de la defensa argentina dependían de conocer la fecha probable de llegada de esta a la zona de exclusión. La señal enviada por Carlos Benchetrit había sido esperada con avidez. If we don't study history, we just are condemned to repeat the mistakes of history. So the fact that the commander of this particular intelligence collection surface vessel sat down and discussed a secret operation that he participated in, that he knows better than anybody else, is very helpful and important for history. And we learn lessons from these things. Quiero darle una cálida bienvenida al capitán Carlos Benchetrit. Muchas gracias. Gracias por venir. Carlos Benchetrit, uno de los protagonistas de esta historia de los argentinos contemporáneos, ¿no? Seguramente cuando regresaron, todavía bajo una dictadura militar, no tuvieron libertad para contar situación un tanto arbitraria, digamos, de ser empujados a participar de acciones en escenario bélico. Distinto es lo que sucede una vez que pasa el tiempo, la dictadura se termina, y ahí me parece que empiezan a jugar otros factores, ¿no? Digamos, más personales y, bueno, también, sí, sobre todo personales, diría. El capitán Carlos Benchetrit está en línea, un hombre que efectivamente ha servido en silencio a la República, ¿no? Una especie de 007 vernáculo. Están faltando 14 minutos para las 11 de la mañana. Hay una protesta contra Aldo Rico. Para papá, evidentemente, esto fue una misión, que la vivió como algo importante, como algo significativo. Y él se ocupó de ir a todos los lugares donde lo llamaron para contar la historia, para hacerla saber, digamos, ¿no? Supongo que mezcla de necesidad de protagonismo y ganas de que los demás se enteren de lo que se estaba haciendo. También dar información, digamos. Porque papá hace muchos años que escribe. Muchísimo, desde que me acuerdo. Escribió varias novelas, cuentos. Y me parece que parte del asunto también era como un relato, ¿no? El tema de contar una historia. Una historia que además él era el protagonista.
Otro resultado de la actividad desarrollada por AFNE es el buque carguero Río de la Plata, especialmente construido para empresa Líneas Marítimas Argentinas, ELMA. Está destinado al transporte de carga general, refrigerada y líquida. Su eslora total es 153 metros. Tiene 5 bodegas y espacios destinados a llevar carga líquida. Y allí va el Río de la Plata, realizado con dedicación y cariño por manos argentinas, para que al llegar a puertos extranjeros transportando los productos de nuestra tierra, sus tripulantes puedan decir con convicción y orgullo: esta nave fue hecha en nuestros astilleros. Los argentinos también sabemos construir buenos buques.